los versículos 7 al 17, hermano, aunque usted diga, pues solamente son saludos. No, hermano, hay mucho que ver en ese saludo de Pablo a una iglesia que él no conocía. Él no la fundó ninguno de los apóstoles de Jesucristo. Pero Pablo, hermano, tenía algo muy en particular que el día de hoy, para no quemar a nadie, hermano, no conteste. Pero cuando usted viene camino a la iglesia, hermano, ¿cuál es su pensamiento? ¿A qué viene usted a la iglesia? No me conteste, porque ahorita vamos a ver que cualquier respuesta que demos, excepto, hermano, la que Pablo tenía, entonces nuestra vista no está bien enfocada. ¿A qué venimos a la iglesia, hermano? Dice así, introducción, Romanos 1, 7 al 17. Vamos a ver los versículos primeros 7 al 13, que es Pablo y los romanos. ¿Ok? Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ante todo, les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Bien, no nos vayan a enfermar. Vamos ahora, ¿le parece? Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, que nos permites nuevamente reunirnos como cuerpo tuyo, Señor, y escuchar tu voz, Dios, a nuestras vidas. Padre bendito, habla, Señor, que tus siervos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que es evidente, hermano, en la vida de Pablo, en esta carta a los romanos. Si usted analiza, hermano, ¿quién era Saulo de Tarso cuando perseguía a los cristianos? Era una persona, si usted lee el texto nuevamente ahí en Hechos, dice Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Cómo a qué le suena respirando aún amenazas y muerte? Suena muy sencillo, hermano, como cuando uno está muy ofuscado o muy iracundo. ¿Ha visto esos loquitos que cuando va uno en el tráfico y de repente llegan a chocar o se molestan, se bajan del coche y casi, ¿sí? ¿Sí los ha visto? Bueno, eso es lo que está diciendo el texto. Significa, hermano, que Saulo de Tarso era una persona muy apasionada. Cuando se proponía algo, iba tras ello. Bueno, ahora en Cristo, hermano, es exactamente igual. Cristo nos cambia por dentro, hermano, la manera de pensar y la manera de ver las cosas, pero no nos quita la personalidad. ¿En qué sentido, hermano? Saulo era apasionado por la iglesia de Jesucristo. Tenía una pasión. Para Pablo, su vida era el evangelio. Su vida era compartir la palabra de Dios, ganar almas para el Señor, rescatar a las almas de ir a la condenación eterna. Esa era la pasión de Pablo y eso es lo que estamos viendo aquí en la carta a los romanos. Por eso es tan importante, hermano, que veamos la introducción como lo que es. No solamente son saluditos, hay muchas cosas interesantes, hermano, dentro de este saludo, y entonces una de ellas es la pasión por Cristo y por su iglesia. Pablo, que en el pasado odiaba a Cristo, ahora por la obra del Espíritu Santo en él, ama entrañablemente y apasionadamente a Cristo. Esto lo podemos ver en el sentido del texto.
los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Él los llama los amados que están en Roma. Antes no hubiéramos pensado siquiera que esas palabras salieran de la boca de Saulo. ¿Qué más? Un estudio del libro de Romanos en su totalidad revela que para Pablo estas palabras indican no solo que Dios ama ahora a los creyentes que están en Roma, sino que Él los ha amado desde toda la eternidad. Mire, ¿qué dice Jeremías 31:3? Si no me equivoco, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te extendí ¿qué? Mi misericordia, te prolongué mi misericordia. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así fue, hermano, como Cristo llegó a tu vida y a la mía. Si está lloviendo, hermano, las pestañas que están abiertas, si la puedes cerrar, no sea que se vaya a mojar, por favor. Bien. Y nunca, hermano, dejará de amarlos. Lo que vemos aquí en Romanos es que la forma griega de saludar ha sido combinada con la fórmula judía, gracia y paz. En griego, hermano, la palabra charis significa gozo a vosotros, y los judíos tenían un saludo muy particular, shalom, gracia y paz. Combina ambas cosas Pablo. La gracia, como se usa aquí, es el favor inmerecido y espontáneo de Dios en acción, la benevolencia libremente otorgada en función, brindando salvación a pecadores cargados de culpa que buscan refugio en Él. Cuando tú vienes a Cristo, hermano, en arrepentimiento y fe, no esperes encontrarte con un Dios o con un Cristo que está así. ¿Qué se te ofrece? No, ese no es Cristo, hermano, y ese no es el Padre. Cuando tú vienes en arrepentimiento y fe, lo que vas a encontrar son brazos abiertos para que descanses en esos brazos. La gracia trae paz. Esta última es tanto un estado, el de reconciliación con Dios, como una condición, la convicción interna de que todo está bien. La paz es la gran bendición que Cristo, por medio de su sacrificio expiatorio, otorga a la iglesia, y ella sobrepasa todo entendimiento. Noten lo que dice el versículo 8. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Escucha, hermano, quiero que usted sea muy cuidadoso cuando yo le diga esto. Muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de decir, y doy gracias a Dios por el hermano que me predicó. No, hermano, Pablo dice, no, yo le doy gracias a Dios por Jesucristo. Él, hermano, no queda bien con nadie. Él no agradece a Dios por los que trajeron el evangelio a Roma. Él no dice, te doy gracias, Señor, por los que vinieron a Roma y levantaron la iglesia. No. Él tampoco dice, y te doy gracias por los hermanos de Roma que escucharon el mensaje. Él no dice eso. Él dice, yo doy gracias a Dios por Jesucristo. Toda la honra, toda la gloria, todo el reconocimiento es solamente para Dios, para el Hijo, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y se acabó, hermano. Sí, hermano, solamente somos instrumentos. Es hermoso, hermano, que alguien se haya tomado el tiempo. Cuando tú y yo nos tomamos el tiempo de ir y compartir las buenas nuevas, hermano, no estamos haciendo nada extraordinario. Es una obligación tuya y mía, y ahorita lo vamos a ver. No te sientas especial y tampoco pienses que somos salvos porque yo un día decidí escuchar No, hermano, tú y yo no queríamos nada con Dios. Todo fue una obra de Dios en nosotros, ¿ok? Por eso es que Pablo no agradece por ningún ser humano, sino en ese versículo 8 él dice, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Porque en todas partes del mundo se habla la fe que tienen en Él. Pablo da gracias a Dios, no a los predicadores y tampoco a los hermanos por haber creído. La salvación, la fe, es un don de Dios.
Eso lo dice Efesios 2, 8 y 9, que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué más, hermano? Sin Jesucristo, hermano, usted y yo no podríamos orar a Dios. Eso que le quede bien claro. Usted y yo no podemos levantar oraciones porque ni siquiera sabíamos. Yo no sé si usted se acuerda cuando éramos inconversos. Ay, Diosito, Dios. ¿Qué clase de oración es eso? Había quien le oraba a Santa Cachucha, ¿se acuerda? Ay, Santa Cachucha. Eso, hermano. Pero ahora en Cristo, hermano, usted y yo tenemos las palabras, porque el Espíritu Santo está en nosotros, que nos permiten, dice el texto bíblico, decir Abba, Padre. ¿Vale? Podemos hablar con confianza a Dios. Podemos decirle al Señor, yo sé, hermano, que a veces la culpa no nos deja decirle Padre, pero yo tengo una pregunta, hermano. Cuando los que somos papás, cuando nuestros hijos desobedecen, así se porten bien mal, ¿dejan de ser tus hijos? ¿O alguna vez, alguno de ustedes le ha dicho a su hijo, ya no me digas papá, ya no eres mi hijo? Ya ve que hay unos dramáticos así, ¿no, hermano? En mis tiempos así eran los padres y los abuelos eran así de dramáticos. Te desconozco. ¿Está bien? Pero Dios no, hermano. Dios no. ¿Sale? Ahora, la iglesia de Roma tal vez fue fundada por personas que estuvieron en el día de Pentecostés. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Hechos 2, 5 y 9 al 10 dice: en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Esa gente estuvo ahí en Pentecostés, ¿y qué mensaje cree que llevó? A Roma. El mensaje de las buenas nuevas. Ahora, ¿qué es lo increíble de esto, hermano? Que creo que no habían pasado ni 30 años de la muerte de Cristo y ya el evangelio estaba en Roma, en la capital del imperio. Para que vea el poder del evangelio, hermano. Mire, Pablo escribió la carta a los romanos probablemente un poco más allá del 55 después de Cristo. Así que no habían pasado ni 30 años después de la muerte de Cristo y de su resurrección, y ya el evangelio había llegado a la capital del imperio. Eso era algo tan impresionante, era tan sorprendente que la noticia, dice Pablo, se había esparcido por todo el mundo. Los cristianos en otras partes comentaban el hecho tan extraordinario de que en tan poco tiempo el evangelio haya alcanzado un lugar de tanta importancia estratégica. Roma, hermano, es lo que es la Ciudad de México aquí. Así, hermano, de poderoso es el evangelio. ¿Qué más? Pero, ¿qué tienen en particular en aquel tiempo la ciudad de Roma y qué tiene de particular el día de hoy la Ciudad de México, hermano? ¿Qué es lo particular? Que están llenas de ¿qué? De corrupción, depravación. Es eso. El día de hoy, hermano, no se puede esconder lo que pasa en este país. Estamos podridos hasta los cimientos, hermano. Tenemos gente completamente quebrada espiritualmente y moralmente corrupta. No hay a quién irle, hermano. Son tan cínicos que se paran delante de las personas y les mienten en su cara, aunque toda la evidencia, ¿saben como quién son? Como Saúl. Yo cumplí la palabra de Jehová y atrás las vacas y los becerros, hermano, mugiendo. ¿Y qué es este balido de vacas y ovejas que yo escucho? Escuchen lo que dijo Saúl, el pueblo. ¿Quién puso esa gente, hermano?
Yo recuerdo a muchos, hermanos, evangélicos, cuando el Señor que vino a destrozar todo, digo, ya estaba destrozado, ¿no? Desde, desde que siempre, desde que este país fue país, siempre ha estado destrozado, hermano. Pero en los tiempos de Portillo, de Echeverría, de Ordaz, fue la perdición. Bueno, hoy no estamos mejor que en esos tiempos, ¿eh? Y ese señor, hermano, que estuvo el sexenio pasado, demostró esto, hermano, y estamos parados en una bomba de tiempo, moralmente hablando, espiritualmente hablando. Así. Y yo recuerdo a mucha gente, hermano, que iba tras él, de la iglesia evangélica. Cuando, hermano, usted y yo no podemos poner nuestra mirada, dice la palabra del Señor, maldito el hombre que pone su mirada en el hombre. Así lo dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurados los que confían en Jehová. ¿Está usted diciendo, pastor, que no hay que votar? Yo no le estoy diciendo nada. Eso lo quiero entender usted. Yo le estoy diciendo, hermano, que usted puede ir y votar, hermano. Dios ya sabe lo que va a hacer con esta nación. Y nada lo va a cambiar. Y no. Usted nunca espere que llegue un cristiano a la presidencia y que las cosas van a cambiar. Así no pasan las cosas, hermano. Si quienes están en el poder nunca se arrepienten de sus pecados, hermano, el que llegue ahí o se corrompe o se corrompe. Hermano, si a veces un pastor, para que la iglesia no se enoje, no predica la verdad. Imagínense si va a gobernar en verdad. Eso es lo que pasaba, hermano. En medio de ese lugar, ahí llegó el evangelio y ahí floreció el evangelio. Y aquí mismo en este país, hermano, de usted y de mí dependen, si es que tenemos un compromiso con Cristo, que nosotros, como decía el hermano Elías en la mañana, seamos luz. Como le dije la semana pasada, hermano, que en vez de ser veneno, seamos sal. ¿Qué más? Roma era la fábrica de ídolos del mundo en aquellos días y ya el evangelio había llegado allí. Había una iglesia. Pablo estaba comprometido en predicar el evangelio de manera correcta y genuina. Que eso es lo más importante, hermano. No se trata de decir, ¿quién quiere recibir a Cristo? A ver, hermano, ¿tienes problemas en casa? Cristo te los resuelve. Hermana, el marido se le fue, la esposa se le fue, hermano, Cristo se la regresa. Su hijo anda en la droga, Cristo se lo rescata. Ese no es el evangelio verdadero, hermano. Eso, hermano, es una mentira. Yo una vez le aviso. El evangelio verdadero, hermano, es que usted y yo estamos bajo la ira de Dios. Y que si no creemos en Jesucristo, esa ira nos va a alcanzar y nos va a condenar al fuego eterno. Pero para todo aquel que llegue a creer en Jesucristo, hay perdón eterno. Ese es el verdadero evangelio. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más, hermano? La relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿A qué nos referimos, hermano, cuando hablamos de la soberanía de Dios? Bueno, dice la palabra del Señor, hermano, que un día este mundo, así como lo conocemos, dejará de existir, ¿sí o no? La soberanía de Dios es que sí o sí eso va a pasar. Aunque el ser humano intente llegar a Marte, ya ve que el vengador del futuro llegó a Marte. Eso dicen, ¿no? Ya ve que queremos ir a la luna, queremos llegar a la profundidad del mar y no podemos. Si esas cosas tan pequeñas no las podemos, hermano, imagínense si podemos impedir que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Eso es soberanía de Dios. Pero ¿cuál es la responsabilidad del hombre, hermano? Vamos para allá.
Cristo en la cruz, hermano, compró para nosotros arrepentimiento y fe. Todos nos convertimos por la predicación del Evangelio. ¿Qué dice Romanos 6, 17, 18? Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahí creo que dice doctrina, ¿no? Que obedecieron a la doctrina. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Lo que está diciendo, ustedes obedecieron a la predicación que se les habló. Eso es lo que está diciendo. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Éramos esclavos de Satanás y ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo. La diferencia, hermano, es que este amo es bueno y este te va a matar. En serio. Este quiere acabar con tu alma, este la quiere rescatar y que estés con él o que estemos con él toda la eternidad. Esa es la diferencia en el amo, hermano. Aquí enseñanza es predicación. Nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio, hermano. ¿Cómo van a creer, dice el texto bíblico, que hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? El Evangelio de la paz? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica? Hermano, tú y yo no recibimos el Evangelio para quedarnos callados y decir, yo ya la hice, hay que se mueran otros. No, esa no debe ser nuestra actitud. Pablo siempre da gracias a Dios. La relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es un misterio. ¿Qué es un misterio, hermano? Fíjese bien que dice misterio y no dice enigma. Un enigma, hermano, es algo que es como querer pasar esta pared golpeándola con la cabeza. Eso es un enigma, una pared infranqueable. Un misterio, hermano, es como el océano. ¿Cuántos de aquí, hermano, han ido a mar abierto, no sé, en una lanchita, una de esas cosas de la banana, ¿se acuerda que, no? Y se ha tirado un clavado al mar, en mar abierto. Si eres muy buen nadador, hermano, ¿a qué profundidad te podrías sumergir? Si eres muy buen nadador. ¿Cómo cuánto te gusta que podrías sumergirte en el océano? ¿10 metros, 20 metros? Bueno, cada quien se puede sumergir, hermano, de acuerdo a la capacidad de sus pulmones, ¿cierto? Si tienes unos pulmones muy buenos, bueno, en la palabra de Dios, hermano, es como si fuera el océano. De acuerdo a tus pulmones espirituales y tu intelecto, es lo que te puede sumergir, pero nunca podrás llegar al fondo. Es por eso que ya es un misterio, hermano. Por eso muchas veces uno dice, entonces, si ya estamos predestinados, pues ¿para qué me preocupo si me voy a salvar? ¿Es en serio? Ese es el problema, hermano, con las enseñanzas heréticas, con las malas enseñanzas de muchas iglesias. Si ya ya Cristo compró nuestra libertad, pues hagas lo que hagas, te vas a salvar. Salvo, siempre salvo, no. ¿Qué hacen los primos de la católica y todos los demás primos? Dejan todo en manos ¿de quién? Del hombre. A final de cuentas depende de cómo te portes y depende de cuánto des, ¿no? Te vas a salvar. Por eso es un misterio. Porque, hermano, nadie de nosotros se puede salvar sin la obra del Espíritu Santo. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, hermano, se espera de ti, de mí, una respuesta a esa palabra. ¿Sale? Por eso es un misterio. ¿Dónde termina la soberanía de Dios? ¿Dónde empieza la responsabilidad del hombre? Ni trates de investigarlo. Solamente necesitas saber esto. Saqueo, oye, esta misma noche tengo que estar en tu casa. Y Saqueo baja y va y hace todo lo que sabemos que dice el texto. Es lo mismo, hermano. Tú escuchas la palabra de Dios
Y si la palabra de Dios te está diciendo a ti algo en particular, ve y hazlo. Esa es tu responsabilidad. Porque si no lo haces, hermano, no tienes entrada. La relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es un misterio porque es como la profundidad del mar. Si sabes nadar y de acuerdo a tus pulmones espirituales e intelectuales, conocimientos de la Biblia, podrás alcanzar cierta profundidad, pero nunca llegarás al fondo. Nunca podremos explicar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Muchas herejías nacen de tratar de quitar ese misterio. Dejan la salvación en manos del pecador, mientras que otros quitan la responsabilidad humana y dejan todo la soberanía de Dios. Versículos 9 y 10, 13 y 15, en ese orden, el capítulo 1, 9, 10, luego 13 y 15, le voy a explicar por qué. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Escuchen lo que dicen en esos versículos. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia o el evangelio acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia o el evangelio. ¿Qué tiene de particular todos estos versículos? Que en las 3 ocasiones Pablo dice que él quiere ir a Roma. Ha orado, hermano, ha planificado y sigue esperando. El anhelo de su corazón era ir a Roma. Él está diciendo a Dios, por favor, Señor, yo quiero ir a Roma. Si usted busca la versión, hermano, en el versículo 13, en la versión, la Biblia de las Américas, dice, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Y hasta ahora me he visto impedido. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Pablo fue a Roma, ¿sí o no? 2 veces y gratis. Todo lo pagó el imperio porque fue preso. Sí. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo en Hechos a Pablo? Tranquilo, Pablo, vas a testificar en Roma de mí. Esa es la soberanía de Dios. Tú vas a ir a Roma sí o sí. Pero eso no significó que Pablo dijo, bueno, pues ya dijo Dios que voy a ir a Roma, ¿para qué me preocupo? No, él dice, yo estoy orando, yo estoy haciendo planes para que cuando llegue a Roma yo pueda predicarles el evangelio, el verdadero evangelio, de manera correcta. ¿Alguien se acuerda que en Hechos había un hombre llamado Apolos, que era muy bueno para predicar, pero dicen que solamente predicaba ¿qué? El bautismo de Juan. No tenía el evangelio completo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero corregir por si hubiese alguna mala enseñanza, quiero corregir esa enseñanza para que ustedes no se confundan o no crezcan torcidamente. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, hermano, a partir de que tú y yo sabemos y entendemos cómo debemos leer el texto bíblico. Bien. Recuerda que Santiago dice algo muy parecido cuando dice, hay de aquellos que dicen, mañana o tal día iremos y comerciaremos y haremos, pero no sabes qué será del día de mañana. Entonces, hermano, la responsabilidad tuya y mía es ¿qué? Orar y hacer planes. La soberanía de Dios es contestar cuando Él quiera. Hermano, ¿por qué tenemos la carta a los romanos? Fíjate bien. Si la primera vez que Pablo oró para ir a Roma, Dios le hubiese contestado, la carta a los romanos no existiría. Pero resulta que la carta a los romanos se escribió, estaba Pablo en Corinto, y escribe la carta a los romanos precisamente porque su viaje se pospuso muchísimas veces. ¿Te das cuenta de la sabiduría de Dios, hermano?
que él no contesta esas oraciones ridículas de y no aceptamos un no por respuesta. Él no contesta eso. ¿Sale? Él no contesta caprichos, hermano. Necesito para ayer, Señor, que me ayudes. Dios va a responder, hermano, cuando Él quiera. Así. Cuando Él quiera. Porque Él es sabio y porque Él es soberano. Pero eso no significa que tú y yo dejemos de orar y dejemos de hacer planes. En todos estos versículos vemos el deseo de Pablo de ir a Roma, pero dijimos que siempre en la Biblia existe el misterio o la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pablo oraba y planeaba, pero Dios decidió cuándo y de qué manera sería su viaje a Roma. Y ya dijimos, hermano, que fue 2 veces preso, pero fue. Y tal parece que una de las razones para haberse impedido en ir a Roma lo dice en el capítulo 15. En el capítulo 15, hermano, de la carta a los romanos, que lo veremos más adelante, versículos 17 al 20 y 22 al 24, dice: así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. ¿Se da cuenta, hermano? Él oraba y hacía planes para ir a Roma, pero mientras tanto tenía otras cosas que hacer y no dejó de hacerlas. Y cuando terminó de hacerlas, entonces dijo: ahora sí, Señor, estoy listo. Ese es el punto, hermano. Pablo se la pasó predicando por todas esas iglesias de Asia, por todos los lugares, y dijo: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, todo. Ya no hay más lugares. Yo no voy a ir a meterme donde otro ya edificó, ahí yo no voy a ir a meterme. ¿Vale? No podemos, hermano, tirarnos a la hamaca hasta que Dios me conteste. Hay cosas que hacer, hermano. Hay muchas cosas que hacer. La soberanía de Dios es perfecta, pues si Dios hubiera contestado la oración de Pablo la primera vez, hoy no tendríamos la carta a los romanos. Ahora, otra cosa, hermano, que usted debe de tomar en cuenta, porque no va a faltar, ya ve que cada hereje en las iglesias, hermano, va a decir: sí, es que Pablo quería ir a visitar el Coliseo romano, quería ir de turista. No, hermano, para empezar, el Coliseo romano no se construyó, hermano, hasta después de la muerte de Pablo. Ni siquiera existía el Coliseo romano en los tiempos de Pablo. Él no andaba de turista, hermano. Él tenía otras motivaciones. Versículos 11 y 12. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Esto, hermano, tiene 2 connotaciones bien grandes. Una, te pregunté cuando íbamos a empezar la predicación: ¿cuál es tu pensamiento al venir a la iglesia todos los domingos? Es decir, tú te levantas, hermano, ¿y en qué piensas cuando tienes que venir a la iglesia? Y te dije: no respondas, hermano, porque muchos nos podríamos quemar. Pues tengo muchos deseos de visitarlos
para llevarles algún don espiritual. ¿Sabes cuál debería ser tu pensamiento y mi pensamiento todos los domingos cuando venimos a la iglesia? Señor, este día, ¿a quién puedo bendecir? ¿Para quién puedo ser de bendición? ¿Quién necesita algo de mí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Quiero ir a visitarlos, pero no para que me den, yo quiero darles a ustedes de lo que Dios me ha dado. Pero fíjese la humildad de Pablo. Es que yo soy el apóstol Pablo y ustedes necesitan, no. Pero también me encantaría ser edificado o consolado o alentado, ministrado por ustedes. Ustedes muchas veces, hermano, ese es el pensamiento de muchos cristianos, o al menos era mi pensamiento hace muchos años cuando era yo congregante. Pues el pastor, ¿qué puede necesitar? ¿Qué le voy a enseñar yo al pastor? Ustedes nos ven aquí, ¿no, hermano? Pues él tiene teléfono rojo con Dios. Si usted supiera, hermano, todas las cosas que uno le pasan cuando no estamos en la iglesia. Si usted supiera las necesidades que tenemos, hermano, de todo tipo, incluso de que alguien te diga, o por lo menos, hermano, te dé una palmada en la espalda. Por lo menos. Ese es Pablo, hermano. Jamás dé por hecho, hermano, que los pastores no necesitamos nada. El hecho de que usted nos vea parados aquí, hermanos, por la gracia de Dios. Quien nos fortalece es Dios. Pero durante toda la semana, hermano, hay veces que te quieres romper. ¿En qué sentido te quieres romper? Ya no quiero, Señor, ya no quiero queso, ya quiero salir de la ratonera. Es que, hermano, uno también tiene dudas. Uno también, hermano, de repente le pregunta a Dios, ¿y si me llamaste, Señor, o tuve indigestión? Porque pareciera que no estás conmigo. Entonces, hermano, necesitamos ver todas estas cosas en ese saludo a la iglesia. Pablo anhelaba bendecir a otros. Nosotros deberíamos pensar al asistir a la iglesia en ser de bendición a otros. Los pastores también necesitamos ser fortalecidos o ministrados por la iglesia. Aquí nos damos cuenta, la humildad de Pablo no era una visita unilateral, era una visita para ser también animado y fortalecido. Ahora, fíjese bien, hermano. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Reina Valera traduce, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién. Porque imagínense, ¿no? Yo les voy a ministrar el Espíritu. No, espérame tantito, tú no puedes. Tú no tienes ese poder. Ese te fue dado, parte de Dios. Tú no puedes. ¿Vale? Yo voy a orar y van a sanar. Tú no tienes ese poder. Te lo dije la semana pasada, pero como es gratis, te lo vuelvo a repetir, hermano. ¿Quiénes conocen las alcancías, los famosos cochinitos? Si tú le metieras monedas de oro ahí, hermano, y la llenaras, ¿qué tendrías que hacer para sacar esas monedas de oro? ¿Qué crees que hace Dios con aquellas personas que Dios quiere usar como usó a Pablo? Romperlas. Yo me acuerdo de esas oraciones, hermano, cuando escuché a esos predicadores, ¿no? De enlace. Oh, sí, yo quiero el Espíritu Santo para hacer maravillas. Y pues, sí, no, cualquiera queremos figurar, ¿verdad? ¿Y quién quiere ser roto por Dios? Que te pase lo que le pasó a Pablo, hermano. La mitad nomás, no todo, la mitad. Por lo menos que te metan una patiza y que te dejen casi por muerto. ¿A quién le gustaría, hermano, naufragar? ¿A quién le gustaría, hermano, pasar hambre, pasar persecución? Pablo, hermano,
no sé si son 13 o 14 de las 27, de todas las cartas, hermano, que hay aquí, de los 27 libros, por lo menos 13 o 14 son de Pablo. Usado por Dios con poder, pero roto como no tienes idea. Eso es lo que hace Dios con los vasos de barro, los rompe. Para que se sepa, hermano, que el poder no está en nosotros, sino la debilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos querido salirnos de los caminos de Dios y ni siquiera nos ha pasado nada? Eso, hermano, es lo que necesitamos comprender. Este tesoro, hermano, nos fue dado para compartirlo de manera gratuita a otros y no para aislarnos a disfrutar de nuestra salvación de forma egoísta. ¿Alguien de aquí sabe, hermano, por qué el mar muerto está muerto? No, no es un chiste, hermano. Estoy preguntando en serio. El mar muerto, hermano, es una especie como de recipiente en donde entra el agua del Jordán, pero ya no sale. Y todo eso se llena de sal. Dicen los que saben, yo nunca he ido, hermano, que tú te puedes meter al mar muerto y flotas. Pero no hay nada, no hay vida en ese mar. Nada sobrevive de tan salino que es. ¿Por qué el lago de Genesaret o el río, el mar de Galilea, que es un mar de agua dulce, donde Jesús calmó la tormenta y todo eso, ¿por qué ese mar está lleno de vida, hermano? Porque las aguas del Jordán entran por el norte y salen por el sur, o entran por el sur y salen por el norte, como sea. Es donde fluye la corriente, hermano. ¿A quién nos parecemos tú y yo más? ¿A qué mar nos parecemos tú y yo? Tú llegas, hermano, recibes de Dios, ¿y qué haces con esa agua? ¿La compartes o te la quedas para ti? Al fin yo ya sé, y otros se mueran, yo ya me salvé. Ten cuidado. O somos como el mar de Galilea, que estamos fluyendo, hermano, fluyendo. La salvación, hermano, no es para que tú te alegres y te regocijes, ya soy salvo yo y toda mi casa, según, ¿no? Porque ya ves que no es así. Y si así fuera, qué bueno, hermano, que seas salvo tú y toda tu casa, pero ¿a quién más le compartes? ¿Por quién más estás angustiado para salvarlo del infierno, hermano? Y llegamos, hermano, a los últimos versículos, Pablo y la evangelización, y con eso terminamos, hermano, lo que es la introducción. La próxima semana o las próximas semanas estaremos ya viendo el texto en forma. Eso solamente son capítulo 1, versículos 1 al 17, introducción. Versículo 14, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Reina Valera, hermano, traduce de la siguiente manera. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué se sentía Pablo? ¿O cómo adquirió esa deuda Pablo? ¿Quién ganó la salvación para nosotros? Cristo. ¿A quién le debemos? Esa es la razón de que Pablo dice, yo soy deudor. Yo estoy consciente que esta salvación no me fue dada solamente para mí, sino para dársela a otros. Soy deudor. En otro de los textos Pablo dice, porque cárgame es impuesta y ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Porque no me fue dado el evangelio ni la salvación para que yo me dedique a divertirme mientras otros se pierden. Recibimos el evangelio de manera gratuita y nos volvemos deudores de dárselos a otros de manera gratuita. Cristo compró para nosotros la vida eterna, así que somos deudores de Cristo.
Nadie es digno de la gracia de Dios y ese es el punto de ser deudores. Somos deudores por gratitud. De verdad, hermano, yo siempre que te digo esto te lo digo muy en serio. Si un día tuvieras la bendición, hermano, de una teofanía, que el Señor se te apareciera a ti personalmente, ¿qué harías en su presencia, hermano? ¿Te arrojarías a sus pies? ¿Le pedirías perdón por todas las veces que hemos pecado contra Él? ¿Le dirías gracias, Señor? ¿Qué harías, hermano? ¿Cuál sería tu reacción delante de ese ser tan maravilloso llamado Jesucristo? ¿De qué otra forma le podríamos pagar lo que ha hecho por nosotros? Somos deudores por gratitud. Si creemos que solo para nosotros es la salvación y no la compartimos, entonces no hemos comprendido el Evangelio ni la gracia. Porque estamos pensando que, bueno, no era tan malo, ¿eh? Es más, yo casi era santo. Tenemos una deuda con los perdidos, así como tú y yo estábamos perdidos. Fíjate qué curioso, hermano. ¿Sabes quiénes son los recabitas? ¿Te acuerdas de los recabitas en Jeremías? Eran unas personas que en los tiempos de Jeremías, Dios le dice, ve por los recabitas y llévalos ahí a uno de las cámaras del templo y ponles vasos y sírveles vino. ¿Y qué dijeron los recabitas? Nosotros no tomamos vino, porque nuestro antepasado, ¿qué? Nos dijo que no. Y que no viviéramos en casas materiales, sino viviéramos en tiendas. Y Dios le dice a Jeremías, mira, un mandato humano y ellos son obedientes. ¿Sabes quiénes son los recabitas, hermano? Doble A. Ellos pasan su mensaje. Todo mal, pero pasan su mensaje. ¿Y tú y yo? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo, hermano? ¿Qué vida estamos dando? Y es que la damos, porque creo que muchos de nosotros ni nos acordamos que somos cristianos, hermano. Versículos 15 al 17. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Cómo traduce Reina Valera, hermanos? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Les soy honesto, hermano, yo jamás entendí, por más que estudié y estas cosas, hasta que llegó este momento en donde Dios me permite ver con mucha claridad muchas cosas, yo jamás entendí porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio, hermano, yo ya le dije, estamos bajo la ira de Dios y la única manera de quitarnos o salir de esa ira es creer en Jesucristo. Ese es el Evangelio de una manera, explicado de esta manera. Pero algo decía el hermano Elías en la mañana, que cuando explicamos hablaba de tres cosas, y una creo que era la gracia, y decía que nos volvíamos crueles, algo así, dijo. Entonces, hermano, explicámoslo de esta manera. El Evangelio de Jesucristo, hermano, es decirle a las personas que necesitan ser salvos.
¿salvos de qué? De la ira de Dios. Pero que el Salvador del mundo es primeramente un judío llamado Jesucristo o Jesús, que fue crucificado, que murió en una cruz. Si usted no fuera cristiano, hermano, si usted y yo, si usted y yo fuéramos como cuando fuimos inconversos y alguien te dijera, necesitas ser salvo de la ira de Dios y tienes que creer en un judío llamado Jesucristo que murió crucificado como si fuera un malhechor, ¿cómo a qué te sonaría? ¿Cómo? Dice, hermano, que para los judíos el evangelio o la palabra de Dios era como tropezadero, ¿te acuerdas? Porque ellos esperaban un Mesías poderosísimo, conquistador, en un caballo blanco cubierto de gloria. Y me presentas a un crucificado que era la muerte más indigna. En eso voy a creer. Por eso decían, se escandalizan los judíos. ¿Cuál era el pensamiento de los griegos? ¿Te acuerdas cuando Pablo está en Atenas? A ver, háblanos de esa doctrina. Y él les empieza a hablar de Jesucristo y les empieza a decir que se tienen que arrepentir porque Dios manda que todos se arrepientan. ¿Por qué no se convierten los famosos ateos o científicos? ¿Por qué no quieren saber nada de Cristo? Porque a mí dime cosas profundas, misteriosas. A mí háblame de los agujeros negros, porque son negros, ¿no? A mí háblame del sistema solar, de cuántas galaxias hay, o sea, eso es lo que decía. Por eso dice, hermano, que los judíos pedían señales y los griegos pedían ¿qué? Filosofía. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de predicar al crucificado que resucitó. Eso todavía está más loco para la gente, para la mente humana. ¿Cómo? O sea, murió y ahora, hermano, no sé si te suena esta palabra dunamis. La han predicado un montón de personas y siempre no, porque de ahí proviene nuestra palabra dinamita, ¿sí o no? Pero nada más que le han explicado mal, hermano. ¿Por qué? Pero recibiréis poder, ahí la palabra es dunamis también. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿se acuerda? ¿Y cómo lo explican muchos predicadores? Y entonces podremos levantar muertos y saltos cuatro. Parecemos al Kung Fu Panda, hermano, más o menos. ¿Vale? Para que tengas una idea. Está mal explicado, hermano. ¿Qué pasaría, hermano, si nos salimos todos de aquí y ponemos un cartucho de dinamita aquí en el centro? ¿Qué pasaría con esto? ¿Sí? Entonces, ¿ya ve por qué está mal explicado? Porque ese no es el sentido del texto, hermano. Dios no es una explosión, no es alguien que destruya. Cuando habla que el evangelio es poder de Dios, hermano, le está hablando en el sentido de un poder que transforma, no que destruye. No me avergüenzo de hablar del crucificado, porque todo aquel que pone su confianza, su fe, su mirada en ese crucificado que resucitó es transformado por dentro. Sus valores cambian, su manera de ver la vida y entender las cosas cambia. Es transformado desde dentro, no es destruido desde dentro. Ese es el sentido correcto del texto bíblico. Yo no me avergüenzo porque yo, Pablo, era Saulo de Tarso y tuve un encuentro con el crucificado, ya resucitado, y entonces fui completamente transformado en todos mis valores. Lo que antes para mí era un enemigo, el día de hoy es el amor de mi vida. Todo mi anhelo es para Jesucristo, toda mi vida le pertenece, todo lo que quiero hacer es su voluntad. Ese es el poder de Dios y no las tonterías que nos han predicado.
que ahora puedes sanar enfermos y resucitar. Eso no lo vas a poder hacer tú, entiéndelo. Eso lo hace Dios. Y si te usa a ti, escucha bien lo que estoy diciendo, te usa, pero nada más. El poder no está en ti ni en mí. Ese poder es Dios. Y Él no comparte su gloria con nadie. Fíjate bien, Roma era un pueblo acostumbrado al poder, pero Pablo les quería hablar del verdadero poder, a saber, el evangelio. Tú y yo, ¿con quién queremos compartir nuestros dones espirituales? ¿Queremos predicar el evangelio como Pablo es porque estamos orgullosos y gozosos del mismo? ¿Cuántos de nosotros vamos por la calle con orgullo? Soy cristiano. ¿Cuántos de nosotros vamos así en el carro, hermano, y bajamos las ventanas y le ponemos unos bocinones al coche para que todos escuchen las alabanzas? ¿Cuántos de nosotros tenemos un mega estéreo? Te embarcas con, ¿no? Con los que están ahí en la López. Y te compras uno así que retumben los cristales, así como los vecinos luego en los viernes y el sábado no te ponen tu punchis punchis, tú pones el tuyo. Ya los voy a despertar con puras alabanzas para que se les quite lo crudos. Órale. A las 7 de la mañana te levantas y pones tus bocinas todo lo que da, y si te salen a reclamar, yo no me quejé anoche que me estabas despertando tú, ahora no te quejes. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos orgullosos de ser cristianos? Pablo dijo que no se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué? Si usted visita las ruinas de Éfeso, puede ver muchos magníficos templos de mármol, pero en el primer siglo ni una sola iglesia fue construida allá en Éfeso. Los hombres decían que Pablo no fue a Roma porque estaba predicando un mensaje que servía solamente para los pobres, que predicaba un mensaje que no era muy prominente y que ningún gran templo de prestigio estaba asociado con lo que enseñaba Pablo. El templo de Diana en Éfeso, por ejemplo, era un tributo a la enseñanza de una religión, aunque esta era falsa. Pero ningún templo fue construido después de que Pablo predicó el evangelio. Decían que fue por eso que Pablo se avergonzaba de llegar a Roma, pero Pablo dijo que no se avergonzaba, dijo que el evangelio era poder. El énfasis aquí está sobre el evangelio, es decir, sobre lo que hace el evangelio, más bien sobre su origen. El evangelio es poder, dunamis de Dios. Este poder no es para destrucción, es para construir. Es un poder que transforma, que reconstruye una vida humana que está despedazada internamente en su propio orgullo. ¿Sabes que la persona más muerta y más ciega y más orgullosa es aquella que cree que no necesita a Cristo? Cuando tú y yo, hermano, pecamos contra Dios y lejos de venir a la luz, como decía el hermano Elías en la mañana, nos alejamos de la iglesia y no voy porque yo no quiero contaminar con mi cochina presencia el templo de Dios. ¿Eso es un orgullo que no te cabe en el cuerpo? Te estás muriendo, hermano, y no quieres venir a la vida. Mi no entender. Hermano, esa vida que está despedazada como tú y yo estuvimos, mente, corazón, espíritu, están destrozados por el pecado. Solamente mira, me encantó, hermano, esto que vi ayer te lo recomiendo, métete en las redes sociales de vez en cuando. Te vas a encontrar pura porquería, pero de vez en cuando vas a encontrar cosas buenas. Salió un mensaje, y por cierto es una mujer la que da este mensaje, y le dice, si tú crees, hablando, hermano, del adulterio, dice, si tú crees que formar un matrimonio a través del adulterio, ¿Dios va a bendecir eso? Estás mal.
Dios nunca se va a contradecir. ¿Cuál es uno de los mandamientos de la palabra de Dios? ¿No cometerás? ¿Por qué pensamos, hermano, que Dios va a bendecir una unión que salió del adulterio? ¿Por qué crees que es tan delicado, hermano, para los jóvenes que acaban de entrar, que tú forniques antes de casarte? ¿Por qué crees que es tan delicado? ¿Dónde se te ocurre pensar que Dios va a bendecir eso? Pero ¿qué hacemos muchos pastores? Ay, no, pero ya pidieron perdón. Oh. Entonces imagínate, les estamos dando carta abierta, cada que te equivoques pides perdón y pues ya estás perdonado. No, hermano, no estamos diciendo eso. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Vete y qué. Porque no tienes que seguir pecando. Tienes que cortar con eso. ¿Cómo se te ocurre que Dios te va a bendecir si sigues pecando? Y tomé ese ejemplo, hermano, porque ahorita está, en serio, está saliendo mucho ahí. Métete a las redes sociales. Pero es igual para todo lo demás, hermano. Le pido perdón porque soy un mentiroso. Le pido perdón a Dios porque yo soy un mentiroso. Tengo la tendencia a mentir y sigo mintiendo. ¿De dónde se te ocurre, hermano, que Dios va a bendecir eso? Por eso dice, hermano, que nuestra mente, corazón y espíritu están destrozados por el pecado. La única manera de ser rescatados es ¿qué? Volviéndonos a Dios. Para que el poder del evangelio nos transforme y entendamos, hermano, que la única manera de ser bendecidos es caminar rectamente con Dios. Porque eso yo no apruebo, hermano. Yo no apruebo bajo ninguna circunstancia cuando un pastor dice, bueno, sí, si no hay otra solución, pues divórciese. Perdón. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Explíqueme. Porque usted me está diciendo que Dios no tiene poder para reconciliar ni eso. Por supuesto que Dios puede reconciliar lo que sea. Y estamos dispuestos a ser restaurados. Lo que sea. Escúcheme, hermano. Hubo una época en la que Pablo estuvo en esa condición. Él era enemigo del evangelio. Ese poder dunamis obró en su vida y lo convirtió en el apóstol Pablo. Esta misma palabra aparece en primera carta a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. El evangelio tiene el poder inherente y residente. Esto es lo último en poder y esa es la alegación que Pablo hace para el evangelio. El evangelio tenía poder en los tiempos de Pablo y todavía hoy en día tiene poder. El evangelio tiene poder para un propósito definido. Es poder de Dios para salvación. Ese es el fin y la realización del evangelio. La palabra salvación es el término que incluye todo el evangelio. La palabra griega soterión, salvación, simplemente significa salvación, pero la Biblia la usa para comprender todo, desde la justificación hasta la glorificación. Constituye tanto un acto como un proceso. Es igualmente verdad que Dios primero me salvó, segundo me salva y tercero me salvará. El que comenzó la buena obra en ustedes la seguirá perfeccionando. Ya me salvó cuando creí, me sigue salvando porque todos los días tengo que rendir cuentas a Dios y me salvará. Esa es la función de la palabra de Dios en mi vida. Por eso es tan importante, hermano, que yo esté sumergido en la palabra de Dios, aunque no entienda nada. Te lo acabo de decir, hermano, apenas esta semana entendí cosas como estas. Porque no me avergüenzo del evangelio. Oh, hasta por fin entendí. Wow, Señor, gracias. Pero ya entendí.
Después de 25 años entendí. ¿Y cuál es el problema? Gloria a Dios, por fin entendí, por fin puedo compartir correctamente la palabra de Dios. Y no estar aquí inventando cosas que luego los pastores somos re buenos para inventar. Y nos sacamos, en este momento me está llegando un mensaje del... Imagínese, hermano. Este mensaje es para todos. Comprende a toda la raza humana sin consideración a obstáculos raciales o religiosos. Es personal porque es dirigido a todo individuo. Quien quiera puede venir. Es universal en su alcance, pero es limitado a todo aquel que cree. Hermano, hay una cosa que usted debe de entender. El evangelio es exclusivo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús acerca de él? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es solamente por Jesucristo. No es ni María, ni Santa Cachucha, ni ninguna. ¿Vale? Así de exclusivo es el evangelio, solo por Jesús. Pero es universal a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Vamos a ver qué significa esto de al judío, porque pareciera como que, mira, ¿viste? Hay niveles. No, espérame tantito. Así que tanto la predestinación como el libre albedrío, el único método de procurar, aquí tenemos tanto la predestinación como el libre albedrío, hermano, es decir, tú decides si crees o no. A eso me refería cuando te decía yo, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El perdón de Dios está ahí. ¿Tú lo quieres? Es tu decisión, no la de Dios. El único método, hermano, para procurar la salvación es por medio de la fe. La frase al judío primeramente y también al griego no implica que el judío tiene prioridad al evangelio hoy en día, sino que más bien tuvo acceso al evangelio primero cronológicamente. ¿Se acuerda? ¿A quién le fue dada la ley? ¿A quién escogió Dios primero? Al pueblo de Israel. Después, ¿en dónde nació Cristo? El pueblo judío. ¿A quién fue primero? A las ovejas de la casa de Israel. ¿No quisieron? Gracias a que no quisieron, pues todos tuvimos ingreso. ¿Vale? Pero si usted revisa bien, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, Él les dice, ustedes serán una nación de reyes y sacerdotes. A través de ustedes, en el Antiguo Testamento, los pueblos sabrán que hay un Dios y todos querrán ser judíos o ser hebreos o israelitas. ¿Vale? Pero como fracasaron, por eso ahora está el evangelio. Bien. ¿Sabe por qué también dice, hermano, al judío primeramente? ¿Quiénes eran los que estaban en el día de Pentecostés? ¿Cuántos gentiles había ahí? Ninguno. Todos eran judíos. Por eso dice al judío primeramente. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nosotros nos volvemos a los gentiles. Al judío primeramente y después al griego. Y también al griego. Primera carta a los Corintios 1:21 al 24, en palabra de Dios para todos. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios, así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Los judíos buscan milagros, mientras que los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos, pero a los que han sido llamados por Dios, judíos o no,
este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Las personas, hermano, siempre quieren ver cosas o milagros. Un día, hermano, vamos a hacer un experimento. Vamos a poner allá afuera gran campaña de sanidades y milagros. Vamos a ver cuántos tontos entran, hermano. Porque eso es lo que esa gente anda buscando. A ver si pasan cosas. Y si no pasa nada, ¿qué creen que van a hacer? No vuelvo a venir. Porque ellos quieren ver que la gente se caiga, hermano. Y que hagan cosas raras. Y si eso no pasa en una iglesia, hermano, uy, ahí no está el Espíritu Santo. Pero bueno, las personas siempre quieren ver cosas o milagros para creer, pero siempre quieren ver cosas. Los científicos o los incrédulos quieren escuchar cosas profundas y misteriosas, porque para ellos no tiene sentido ser salvos. ¿Salvados de qué? Y la respuesta, hermano, está luego en el versículo 18. Si usted sigue leyendo después del saludo, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que retienen con impiedad la verdad. Ese es lo que necesitamos ser salvos, de la ira de Dios. Solo Dios, hermano. Ahora fíjese bien. Dice, hermano, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Por qué es? Ya dijimos por qué es poder. Ahora, ¿por qué es sabiduría de Dios, hermano? Dice el texto bíblico, creo que en Hebreos, no, perdón, sí, en la carta a los Hebreos, dice que los sacrificios de animales y de todas estas cosas, ¿por qué tienen que hacerse todos los días y continuamente, hermano? Y dice, ¿y esos nunca qué? Van a poder cumplir el propósito. Fíjate la sabiduría de Dios. ¿La ira de Dios es justa? ¿Qué? Alguien dice, en estos tiempos y estás predicando de la ira de Dios, si Dios es amor. Oh, perdón, no sabía eso. Tenemos una nena de 1 año, hermano. ¿Qué harías si ahorita entrara una persona y la golpeara? ¿Qué harías? ¿No te importa? A los que son sus papás o sus familiares, si amas a tu hija, ¿la protegerías? ¿Te sentirías indignado si alguien le hiciera daño? ¿Sí o no? Y eres capaz de amar, ¿no? ¿Por qué sientes ira? ¿Quieres amor? ¿Te das cuenta? Porque va junto con pegado, hermano. Un Dios de amor siente ira cuando ve injusticia, cuando alguien retiene injustamente la verdad. Así que no puedes separar el amor de Dios de la ira de Dios. Ese Dios es tan santo y tan amoroso que precisamente se aira. La gente no declara que hay un Dios. Dios es el que se aira y Dios es el único que te puede salvar y por eso mandó a Jesucristo. Esa es la sabiduría de Dios. Como ningún ser humano puede cumplir con ese requisito, dice, tranquilo, yo ya resolví el asunto, ¿sale? Yo estoy airado, pero mi hijo, que es Dios, paga la deuda. Estamos en paz, si crees en Él. Así. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, porque es sabiduría de Dios. Un Dios tan sabio y tan perfecto como es nuestro Dios. Es importante aclarar que la ira de la que Pablo está hablando aquí no es el tipo de rabia ciega que lleva a las personas a actuar sin control,
Se trata más bien de la justa indignación de Dios por causa del pecado. Ya dijimos, hermano, que nosotros sentimos ira cuando vemos cosas que nos parecen injustas y también sentimos amor. Y si no es así, hermano, estamos perdidos. Ahora, hermano, para que usted y yo no nos sintamos tan especiales, todos los que estamos en este momento aquí, hermano, sin excepción, porque te preguntara, hermano, ¿cada cuándo pecas contra Dios? Bueno, tú dices, no, no tan seguido. Hay dos mandamientos que Jesús mencionó que son los más importantes de toda la ley y toda la escritura. El primero, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y solamente Él servirás. Y el segundo es igual de importante, a tu prójimo. Bueno, todos los que estamos aquí, hermano, cada microsegundo estamos violando esos dos mandamientos. Así. Porque todos nuestros pensamientos no son para Dios, ¿o sí? Y cada cuando haces algo por tu prójimo, verdaderamente. Para que veas, hermano, que no somos tan bonitos, ¿eh? Por último, hermano, chicos de la alabanza, váyanle pasando. La justicia de Dios solo pudo satisfacerla a Cristo y nadie más. Quiero que reflexionemos lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, hermano, déjame buscarla porque si no, no vamos a estar en armonía. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 22 al 28. Escucha. Déjame más. Aquí está. Pablo está defendiendo muchas cosas de los que lo difamaban por ser apóstol. Dice, ¿son ellos hebreos? Hablando de esos falsos apóstoles. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, y a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Pablo, hermano, humanamente hablando, tenía todas las razones para avergonzarse del evangelio y no lo hacía. ¿Y usted y yo, hermano? Que hemos sufrido por causa de Cristo para decir que estamos avergonzados del evangelio o que no sepan que soy cristiano? Mediten eso mientras entonamos este canto.